Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy va a ser el curso de aritmética, tema progresiones aritméticas. Veamos la fórmula que tenemos aquí, término enésimo. ¿Cómo se va a calcular el término enésimo? Se calcula de la siguiente manera. Dice, la cantidad de términos multiplicada por la razón más el t sub 0. ¿Qué viene a ser t sub 0? T sub 0 viene a ser el primer término menos la razón. Por ejemplo, en este caso, AN vendría a ser el último término y A sub 1 viene a ser el primer término. Y de A1 hasta A2 viene a ser la razón. Veamos aquí, término equidistante. Tenemos aquí términos equidistantes AX y AY. Si yo digo que de AX a la izquierda hay una cantidad M y de AX hasta AN, mejor dicho hacia la derecha, hay la misma cantidad M términos, quiere decir que la suma de AX más AY va a ser igual al primer término más el último término. Eso se llaman términos equidistantes. Y aquí les he puesto también A1 hasta X, M términos. De AY hasta AN, M términos. Si comparten la misma cantidad de términos, se puede aplicar esta fórmula. Veamos aquí número de términos, cómo se va a calcular. Número de términos es el último término menos el primer término entre la razón más 1. También podemos hallar el término central. El término central es el primer término más el último término entre 2. Siempre y cuando n sea impar. Quiere decir que el término enésimo tiene que ser impar. Mejor dicho, el orden impar. Por ejemplo, orden 1 es impar. Orden 2 es par. No puede ser. Tiene que ser necesariamente impar. Por ejemplo, el orden 3, el orden 5, el orden 7, el orden 9. Ellos son los impares. Veamos la suma de términos. La suma de términos viene a ser el primer término más el último entre 2. Todo eso multiplicado por la cantidad de términos o también llamado número de términos. Ahora veamos algunos problemitas aplicando toda la teoría que hemos visto. Veamos, problema 1. En la siguiente progresión aritmética determinar el trigésimo término. Cuando a mí me dice trigésimo término, se refiere al término 30. Tengo el primer término 5, segundo término 8, o también se le llama orden. Orden 3 viene a ser el 11, orden 4 viene a ser 14. Y me piden el orden 30 o el término 30. Y yo no tengo ese valor. Tengo que aplicar la fórmula que ese término enésimo va a ser igual el número de términos multiplicado por la razón más el término sub 0. Del 5 al 8, 3. Del 8 al 11, 3. Quiere decir que la razón es constante y es 3. Muy bien. El término enésimo me piden calcular qué es. Me pide el término trigésimo. Si es trigésimo viene a ser 30. Es igual 30 por la cantidad de términos por la razón que viene a ser 3 más t sub 0. T sub 0 que viene a ser el primer término menos la razón. Primer término viene a ser 5 y le voy a restar con la razón. 5 menos 3 viene a ser 2. Ahora 30 por 3 viene a ser 90. 90 más 2 viene a ser 92. Entonces la respuesta vendría a ser 92. Algo sencillo. Veamos el problema número 2. Dice, si a al cuadrado, 3a al cuadrado, 10a son términos de una sucesión aritmética. Calcular la razón. Veamos aquí, a al cuadrado, 3a al cuadrado y 10a. Veamos aquí también la razón. A al cuadrado más r me da 3a al cuadrado. 3a al cuadrado más r me da 10a. A mí me están pidiendo cuánto vale la razón. Yo puedo decir que a al cuadrado más r es igual aquí 3 veces a al cuadrado. O también puedo decir que 3a al cuadrado más r viene a ser 10 veces a. O simplemente puedo decir a al cuadrado más la cantidad de la razón que se repite. A al cuadrado más r más r. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces r.
a al cuadrado más 2 veces r viene a ser igual a ¿cuánto? A 10 veces a. Veamos aquí. Vamos a reemplazar estas dos ecuaciones. Si voy a reemplazar, me va a quedar que 3a al cuadrado más r es igual a 10 veces a. 3a al cuadrado más r va a ser igual a ¿cuánto? A 10 veces a. En esta ecuación lo voy a reemplazar. Por ejemplo, ¿cuánto vale 3 veces a al cuadrado? 3 veces a al cuadrado vale a al cuadrado más r. Y lo voy a reemplazar. A al cuadrado más r. Más r es igual a 10 veces a. Puedo decir que a al cuadrado más 2 veces r viene a ser igual a 10 veces a. Y lo voy a llamar ecuación 2. Ahora, si yo quiero reemplazar, por ejemplo, este valor aquí, voy a decir que a al cuadrado más 2 veces r es igual a 10. Ahora digo, a al cuadrado más 2 veces r va a ser también igual a ¿cuánto? A 3 veces a al cuadrado más r. Ahora digo, el a al cuadrado pasa a restar al otro lado, me queda 2a al cuadrado. El r pasa a restar, 2r menos r queda r. Entonces la razón viene a ser 2 veces a al cuadrado. Ahora vamos a reemplazarlo en la ecuación 1. En la ecuación 1 que dice 3a al cuadrado más r es igual a 10 veces a. 3 al cuadrado más r es igual a 10 veces a. Pero yo ya tengo cuánto vale r. R vale 2 veces a al cuadrado. 2 veces a al cuadrado más 3 veces a al cuadrado viene a ser 5 veces a al cuadrado igual a 10a. Le voy a simplificar un a con el exponente cuadrática. Me va a quedar que 5a es igual a 10 y a viene a ser igual a 2. Si a es igual a 2 y me piden a mí la razón, pero yo ya tengo la razón que es 2 veces a al cuadrado, voy a reemplazar el valor de a. A al cuadrado viene a ser 2 al cuadrado 4. 4 por 2 viene a ser 8. Quiere decir que la razón vale 8. La razón en este caso viene a ser 8. Y la respuesta es lo que me piden del problema 2 es 8. Ahora veamos el problema número 3. Que dice: determina el término del lugar XY de la siguiente progresión aritmética. En la progresión aritmética tengo x35, 1y6, x77 y xy más 4 y 8. Veamos. Siempre va a ser constante una razón, razón y razón. Tenemos aquí la razón constante. Ahora voy a decir, ¿cómo encuentro yo la razón? La razón yo puedo decir, por ejemplo, x77 menos x35, puedo obtener 2 veces la razón porque r más r. O simplemente puedo sumar x35 más 2 veces la razón, me da x77. O también puedo hacer restando, x77 menos r más r viene a ser 2r. Menos 2r viene a ser igual a ¿cuánto? A x35. Ahora, digo, si yo voy a restar x77 y x35, voy a restar 7, mayor menos menor. ¿Quién es el mayor? 7. 7 menos 5 es 2. 7 menos 3 es 4. X menos x se va. Me estaría quedando solamente 42 es igual a 2 veces r. Y de aquí obtengo la razón que vale 21. Ahora analicemos. Si la razón vale 21, quiere decir que x35 más 21 me tiene que dar 1y6, que significa 100 y algo, ¿no? Puede ser 126, 136, no sé, 106, 146, no sabemos. Pero sí, si estamos sumando solamente la razón que es 21, no puede llegar a 200 ni a 300. Quiere decir que x tiene que ser 1. Por ejemplo, 135 más 21, ¿cuánto viene a ser? Entonces, x viene a ser 1. Voy a tomarlo como x sea 1, porque no puede tomar 2. Ahora, si toma 2 sería 235 más 21 sería 200 y algo. Entonces este empieza con 1, quiere decir 100 y algo.
Entonces la razón viene a ser 21 y x necesariamente tiene que ser 1. Ahora yo digo, si es 1, 135 más 21 viene a ser 156. Quiere decir que y vale 5. Y vale 5. Porque 135 más 21 es 156. Si quieres, puedes comprobarlo en una hojita. Ahora, me están pidiendo el término XY. Es lo que me está pidiendo. El lugar o el orden XY. Tenemos término 1, término 2, término 3, término 4. Puntos suspensivos. Me está pidiendo el lugar XY. El orden XY. Digo, según la fórmula, el último término es igual a la cantidad de términos multiplicado por la razón más el término sub 0. Ahora, el último término viene a ser ¿cuánto? XY, pero sabe que X vale 1 y Y vale 5. Quiere decir, término 15 viene a ser igual 15 por la razón que viene a ser 21 más el primer término menos la razón. El primer término viene a ser 135 menos 21. Ahora digo, 15 por 21, 315. 135 menos 21, 114. Ahora quiere decir que término 15 vale 249. Entonces, eso sería la respuesta. Nos piden cuánto vale en el término 15, 249. Veamos el problema número 4, que dice calcular A más B en la siguiente sucesión aritmética. Tengo AB, coma, puntos suspensivos, 77 y BA. Si yo tengo este tipo de sucesión, estamos viendo la sucesión que vimos en la parte teórica, que viene a ser términos equidistantes. Tenemos aquí término equidistante. En este caso tenemos el caso de términos equidistantes. Por ejemplo, si yo tengo término equidistante, tengo que recordar algo. Digo, si del término AX hacia la izquierda hay n términos y del término AX hacia la derecha, si hacia la derecha hay n términos, quiere decir que son la misma cantidad. Si tengo la misma cantidad, puedo decir que A sub X menos el primer término, que es A sub 1, viene a ser igual al último término, A sub n menos el término equidistante, que viene a ser menos A sub X. Y esa propiedad lo voy a reemplazar aquí. Por ejemplo, que dice 77 menos el primer término viene a ser igual el último menos el término equidistante, que viene a ser 77. BA menos 77. El 77 negativo pasa al otro lado a sumar. Ahora, BA y menos AB viene al otro lado, pasa con signo cambiado, sería positivo. 77 más 77 viene a ser 154. Ahora voy a descomponer polinómicamente, que viene a ser 10 veces B más A, porque esto viene a ser ¿de qué? De las decenas. 10 veces B más A, igualito pasa para AB, 10 veces A más B. Entonces voy a decir 10 veces B más B viene a ser 11B. A más 10A, 11A. Quiere decir que el 11 es el factor común. Voy a factorizar 11, A más B. Como a mí me piden A más B, ya formé A más B. El 11 pasa a dividir. 154 entre 11 viene a ser 14. Quiere decir que A más B es igual a 14. ¿Y a mí qué me piden? El valor de A más B. Quiere decir que la respuesta de A más B vendría a ser 14. Ahora veamos el problema número 5 y último problema, que dice: José compra galletas de la siguiente manera cada día. 5 galletas más que el día anterior. ¿En qué día se cumple que lo comprado ese día es 3 medios de lo que compró 4 días antes? Y además es 3 veces lo comprado el primer día.
Entonces yo no tengo cuánto de caramelo tengo o cuánto de galletas tengo en el primer día, pero en el segundo día sí puedo saber cuánto tengo, porque solamente es lo que tenía agregado 5 unidades. Es lo que me dice, se compra 5 galletas de la siguiente manera: cada día 5 galletas más que el día anterior. Si en el día anterior tuve X, al día siguiente tendré X más 5. Al día siguiente vendría a ser X más 5 más 5, que es X más 10. Así sucesivamente. Y voy a poner, por ejemplo, otra variable. Pongo A, luego voy a poner A más 5, A más 10, A más 15 y A más 20. Veamos, me dice, ¿en qué día se cumple que lo comprado ese día es 3 medios de lo comprado 4 días antes? Me está pidiendo qué día. El último día viene a ser A más 20. ¿Qué día viene a ser 3 medios de lo comprado? 3 medios de lo comprado 4 días antes. Si aquí estoy A más 20, 4 días antes sería A más 15, A más 10, A más 5 y A. Que es decir, 3 medios de A, porque dice 4 días antes, estoy regresando. 3 medios de A. El 2 pasa a multiplicar y viene a ser 2A más 40 igual a 3A. El 2A pasa a restar, me quedaría A es igual a 40. Ahora, el último vendría a ser el último término, que viene a ser término enésimo, vendría a ser A más 20. A más 20, pero ya tengo el valor de A, que vale 40. 40 más 20 viene a ser 60. Y además me dice, es 3 veces lo comprado el primer día. Vamos a dar nuevamente la lectura. Y además es 3 veces lo comprado el primer día. Me dice que A más 20 viene a ser 3 medios de lo comprado hace 4 días. A la vez viene a ser 3 veces lo comprado el primer día, que es el triple. Quiere decir que 3 veces X viene a ser igual a 60. Si yo lo multiplico la cantidad de galletas del primer día por 3, voy a tener la misma cantidad que el último día. Eso es lo que me dice el enunciado. Es 3 veces lo comprado el primer día. El primer día era X, entonces 3X viene a ser igual a 60. X viene a ser 20. Quiere decir que el primer término es 20. Ahora veamos, según la fórmula, cómo para hallar el número de términos. La cantidad de términos viene a ser el número de términos multiplicado por la razón más el término anterior al primero. Veamos. El último término sabemos que es A más 20, que viene a ser 40 más 20, 60. El orden n o cantidad de términos, que viene a ser n por 5, que viene a ser la razón, porque x más 5, x más 10, x más 15. La razón es constante y es 5. Más el término anterior al primero. Sabemos que el x es el primer término y es 20. Quiere decir que el término sub 0 viene a ser primer término menos la razón. Si x es el primer término, le voy a restar con la razón, pero la razón vale 5. 20 menos 5 viene a ser 15. Eso vendría a ser el término sub 0. Ahora, el 15 pasa al otro lado a restar, quedaría 45. Igual a 5n. El 5 pasa a dividir al 45 y me quedaría 45 entre 5, 9. N es el número de días, por ejemplo. T1, primer día. T2, segundo día. T3, tercer día. Y Tn viene a ser n días. Quiere decir que n viene a ser el número de días. Como n tengo 9, la respuesta vendría a ser 9. Porque me piden en qué día se va a cumplir toda esta condición. En el 9º día.